conformado por mi compañero Gabriel Tuñón, Félix Hernández y mi persona, Ángela Rivera. La termodinámica es una ciencia básica que formula las reglas para la conservación de la materia y la energía de una forma a otra. Ella impone los límites físicos para el desarrollo y evolución en el mundo. Los parámetros termodinámicos son importantes en el proceso y estabilidad del alimento. El calor y la temperatura son factores de gran importancia en muchos procesos de transformación y conservación de alimentos. Por ejemplo, las bajas temperaturas inhiben el crecimiento microbiano y por tanto aumentan el tiempo de vida útil del alimento. Por otra parte, temperaturas más altas son necesarias en el proceso de encaldo, cocción, pasteurizzación, esterilización, evaporación, secado y fritura o tostación. ¿Qué es la termodinámica? En la física se trata de una ciencia donde su objetivo principal es la transformación que se produce al quemar madera, petróleo o carbón. Con transformaciones nos referimos a la energía como por ejemplo la conservación de calor en trabajo o de la energía química a energía elástica. Todas las transformaciones las podemos encontrar en los equipos que se utilizan en las industrias para el procesamiento y conservación de los alimentos. Su estudio. La termodinámica se enfoca en el estudio del comportamiento interno de los sistemas de una perspectiva macroscópica de las propiedades de la materia cuando son afectadas por cambio de temperatura. Las fronteras. Existe un sistema donde el solvedor es la frontera y por fuera tenemos los alrededores del medio ambiental. El contacto de estos se llama interacciones. La frontera es la pared que separa y en la industria alimentaria se puede imaginar como la pared de la máquina o equipo que se esté utilizando. Existen 6 tipos de fronteras. La primera es un aislante que no permite ningún tipo de interacción. La segunda es la diabática, que solo permite la interacción mecánica e impide la térmica. La tercera es la diatérmica, que solo permite la interacción térmica y mecánica. La cuarta es la pared que impide la mecánica y permite la térmica. La quinta es la permeable, que solo permite la interacción química. La sexta es la impermeable, que solo permite la interacción química. Es importante conocer estas fronteras porque de esto depende mantener el calor o permite diferentes tipos de interacciones que necesitamos e impide otras que no pueden dañar la conservación y producción de los alimentos. Relación con la industria alimentaria. Si no tuviéramos la termodinámica, no podríamos diseñar y calibrar las máquinas que están en la industria para mantener conservados nuestros alimentos. Y en la mayoría de estas operaciones se necesita vapor a presión que suministre las calderas a través de las tuberías para llegar a las máquinas y equipos que lo necesitan y transfieran a través de todo su calor a los alimentos para diferentes propósitos. Su importancia, ya que se ha dicho que las relaciones de la termodinámica con la industria alimentaria es el calor y la forma de energía, que se puede utilizar para llevar a cabo un proceso de producción alimentaria. Podemos deducir que es necesaria que la industria tenga una fuente de energía para poder llevar a cabo los procesos de producción alimentarios, es decir, es indispensable, ya que nos facilitan los procesos para que se lleven a cabo más rápidos y eficazmente. Leyes de la termodinámica. Es la base en el diseño de los equipos de refrigeración, esterilización, evaporadores a vacío, deshidratadores, utilizados para conservar alimentos. Por ello, explicaremos las 3 leyes de la termodinámica que hacen posible los métodos de conservación de los alimentos. Primera ley. Establece que se produce una reacción. La energía total del universo permanece constante. La ley se puede comprender mejor explicando la función de los compresores. Son máquinas que tienen finalidad de aportar energía a los fluidos comprensibles, como son los gases y vapores que operan para hacerlo fluir y aumentar su presión. Para que el refrigerador funcione adecuadamente son necesarios 4 elementos importantes. Número 1, compresor. Número 2, tubería de intercambio de calor. Número 3, válvula de expansión. Número 4, un refrigerante.
Segunda ley, la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. El principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Tercera ley, no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas, es decir, al llegar al cero absoluto, no importa cuál sea el proceso del sistema físico. Los sistemas termodinámicos se clasifican en abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto es un sistema termodinámico que se produce la entrada y salida de materia de energía desde y hacia los alrededores. Por ejemplo, la Tierra es un sistema abierto pues entra energía radiante proveniente del Sol y material como meteoritos y gases, y salen de la Tierra satélites artificiales, gases y radiaciones. Un sistema cerrado es un sistema termodinámico donde se produce la entrada y salida de energía desde y hacia los alrededores. En este caso, la materia o sustancias contenidas en el sistema no varían en cantidad. Un ejemplo muy simple es cuando colocamos una tapa a una olla mientras se cocina la sopa. Al calentar la olla estamos proporcionando energía térmica, mientras que lo contenido dentro de la olla no puede salir y el agua se condensa en las paredes de la misma. Bueno, siguiendo el tema y hablando un poco de lo que mi compañera estaba hablando de los sistemas, aquí tenemos un sistema aislado, que es aquel, la misma palabra lo dice, aislado, que no intercambia ni materia ni energía con su entorno y se encuentra en un equilibrio termodinámico. Como tal podemos tener ejemplos de sistemas aislados, podemos tener una cava, un termo para el café o para llevar té, que es un ejemplo de un sistema aislado. Un cable sirve para intercambiar energía antes de conectarse, pero también es un sistema aislado. Así que está hablando un poco de este tema y ampliando un poco más el tema en la de industria alimentaria y dándonos un poquito más luces, tenemos el uso de los fluidos, que son los fluidos, que es la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí, de manera que no tienen la capacidad de sostener su forma concreta, sino de adquirir la de lo que estamos presentando, pues que sería en la industria de los alimentos, como ejemplo los fluidos que normalmente conocemos y manejamos, que son el agua, el aceite, el aire, el alcohol. Hay muchos tipos de gases que son gases nobles, el neón, el xenón, el criptón, el helio, la misma sangre que poseemos un tipo de mezclas que sería agua con harina, agua con cemento. Hay muchos de estos fluidos que se utilizan en la industria alimentaria para hacer productos y para todo el tipo de cosas que maneja una planta de alimentos, depende a lo que se dedique o a lo que ratifique como producto de esto, que también manejan temperaturas, tiempos, viscosidad, densidad, todo este tipo de cosas. Como les decía, y ampliando de todo lo que se utiliza en la industria alimentaria, tenemos que los fluidos los dividimos, como dice Isaac Newton, en fluidos newtonianos y no newtonianos. Y al final los newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de mecánica simple, que son sencillos ordinarios como el agua o superfluidos llamados fluidos perfectos, que su característica totalmente de viscosidad es fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, a diferencia de los fluidos no newtonianos, que es un tipo intermedio entre fluido y sólido, que dependiendo de sus condiciones de temperatura, tensión o cortante, no tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de la fuerza en que impacte sobre él, o si se somete a fuerza repentina, reaccionará como un sólido ofreciendo resistencia, mientras que así se le deja reposo fluirado. Esos son varios aspectos de lo que son los fluidos. Siguiendo el tema de la propiedad de los fluidos en la industria alimentaria, bueno, les muestro un tema que es de suma importancia en plantas de alimentos según el tema que manejen, que es la viscosidad. Por sí es
Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza que tiende a impedir la fluidez, como por ejemplo el alquitrán, que es sumamente viscoso y fluirá mucho más lento, simplemente a diferencia de un producto como el agua o del alcohol. En la industria alimentaria se utiliza mucho como un indicador cuantitativo de la calidad de ciertos productos. Puede ser la calidad de un aceite, en las farmacéuticas, en las textiles, en el área de pintura. Tienen muchos áreas de utilidad, no solo en el área de alimentos, en el diseño de muchos productos donde se necesita medir la viscosidad para tener el punto claro de los productos. Asimismo, como lo hablé de la viscosidad, también existe la densidad, que es un indicador de qué junta está la materia, es decir, qué tanto de masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. Podemos hablar de la densidad energética de los alimentos, que nos indica el contenido de energía para cada unidad de peso. La medida de peso que se suele utilizar es 1 gramo o 100 gramos. La energía de un alimento son las kilocalorías que se ingieren al tomarlo, como el ejemplo que le mostramos aquí, el azúcar, lo que leemos en tipo de producto, de cuántas calorías por Buenas noches, dando continuidad a lo que abordaba mi compañero sobre las propiedades de los fluidos en los procesos de termodinámica. Tenemos también lo que es el volumen, que trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. En esta industria, aunque los alimentos continúan siendo los mismos durante una cocción, pueden sufrir grandes cambios y además de perder nutrientes o de concentrarlos. Es importante saber y conocer el cambio de peso y volumen que sufren los alimentos tras la cocción. También tenemos lo que es la presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro suyo. El proceso consiste en someter el alimento a presiones que van de 100 a 1000 megapascales de forma continua durante varios minutos. Como es obvio, cuando aumenta la presión ocurre una disminución de volumen en el agua, aunque de una manera no muy pronunciada. Los procesos termodinámicos tienen varias aplicaciones dentro de la industria alimentaria. Uno de estos sería el proceso de pasteurización, que es un proceso térmico aplicado a los alimentos, en el que los procesos térmicos pueden realizarse con la intención de disminuir las poblaciones patógenas de microorganismos o para desactivar las enzimas que modifican los sabores de ciertos alimentos. Se emplean temperaturas por debajo del punto de ebullición, ya que en la mayoría de los casos las temperaturas superiores a este valor afectan irreversiblemente ciertas características físicas y químicas del producto. Otro de los equipos utilizados dentro de los procesos alimentarios en el cual aplican las leyes de termodinámica serían las calderas. La caldera es un sistema que cumple los principios de la primera ley de la termodinámica, ya que la energía utilizada para el calentamiento del agua proviene de una combustión. La energía utilizada, sin embargo, no se destruye. Otro ejemplo sería el sistema de refrigeración, que es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio, considerando que realmente el frío no existe y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel térmico. Refrigerar es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy pocos problemas. Como conclusiones, podremos decir que los procesos termodinámicos se encuentran muy presentes en cada una de las fases de la industria alimentaria. Siguiendo los conceptos dados en el curso, logramos entender un poco más profundamente su comportamiento. Según estas leyes, encontramos grandes aportes de la termodinámica para explicar los procesos de elaboración de productos alimenticios, dándonos a entender tanto procesos térmicos que ocurren en ellos, y algo que me llama más la atención es comprender cómo funcionan las diferentes máquinas y equipos utilizados en la industria. Muchas gracias.